Muy buenas amigos y amigas, en este nuevo video hablaremos acerca del circuito mixto, donde nosotros combinaremos acerca del circuito en paralelo y el circuito en serie. Anteriormente nosotros hemos hablado acerca de esos dos circuitos y hemos hecho sus cálculos matemáticos y sus características y cómo es que funcionan. Ahora, en este circuito, como lo dice su nombre, mixto, consta de los dos circuitos combinados. Así que en este circuito vamos a proceder a cómo es que se hace esta operación para poder hallar los valores de cada uno de ellos. En el caso de la resistencia, equivalente, la corriente y el voltaje que consume cada uno de ellos. Así que, en este circuito, nosotros tenemos una fuente de tensión de 24 voltios. Tenemos una corriente total que aún no es hallada. Tenemos las resistencias de cada una de ellas, que es un miaje, 2 ohmios, 3 ohmios, 4 ohmios y 5 ohmios. Ahora, para poder hallar la resistencia equivalente, sabemos que ese es el primer paso que debemos hacer para poder hallar la corriente total, ya que tenemos el voltaje total. Ahora, para poder hallar la resistencia equivalente, comenzamos con estas dos ramas aquí, y como vemos, están en paralelo. Así que podemos, digamos, simplificarlo, y esto lo podemos unir. Lo tenemos que unir y lo transformamos en una sola rama y también en una sola resistencia. Así que este paso nos convertiría a este nuevo circuito, que sería 2 ohmios, 3 ohmios, y esto, combinándolo, lo llamaríamos Rx, y tendríamos que hallar su resistencia, su valor. Ahora, después de esto, nosotros estas tres resistencias, ya que ahora es un circuito en serie, tenemos que transformarla en una sola resistencia. Y esa resistencia sería la resistencia equivalente. Y esto pasaría a este circuito, donde está el voltaje total, la corriente total que no hallamos y la resistencia equivalente de todo este circuito ya combinado en uno. Así que vamos a proceder a realizarlo. Entonces, comenzamos con estos dos circuitos en paralelos, donde aplicamos una fórmula que yo lo expliqué en el antiguo video, donde es, agarramos la resistencia 3, la resistencia 4 es igual a R3 por R4, estamos agarrando estas dos resistencias, entre R3 más R4. Esto nos da a 4 por 5 nos da a 20. 4 más 5 nos da 9 y la resistencia entre 3 y 4 sería a 2.22 ohmios. Sigue más dígitos, pero principalmente agarramos esos tres de aquí. 2.22 ohmios es entre estas dos ramas. Entonces, esto vale a 2.22. La llamaremos la resistencia X. Ahora, después de haber hallado entre estas dos resistencias y transformarlo en una, este circuito ya se convierte en un circuito en serie. Y recordemos que en un circuito en serie las resistencias se suman para poder hallar la resistencia total. Entonces decimos que la resistencia, para hallar la resistencia total, es igual a resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia X. Esto sería a resistencia total, la resistencia 1 es de 2, más 3, más la resistencia X que es 2.22. Y esto nos daría la resistencia total que sería de 7.22 ohmios. Y esto sería la resistencia equivalente, que sería 7.22 ohmios. Ahora, ya que tenemos la resistencia equivalente y sabemos el voltaje total, procederemos a hacer podremos hallar la corriente total. Y para hallar eso, aplicaremos la ley de Ohm, donde se dice que para hallar la corriente total, operaremos en valores totales, es igual al voltaje total entre la resistencia total. Reemplazamos valores. El voltaje es de 24 voltios y la resistencia es de 7.22 ohmios. Y esto nos da
Esto nos da entre 24 entre 7.22 nos da a 3.32 amperios. Entonces, la corriente total es de 3.32 amperios. Tenemos la resistencia equivalente, tenemos el voltaje total y tenemos la corriente total. Entonces, retrocedemos a este circuito, donde podemos borrar esto de aquí y decir que como ya tenemos los tres valores totales, que es lo más importante, y retrocedemos un paso y sabemos que Rx es 2.22 ohmios, podemos ahora hallar el voltaje y la corriente de cada uno de ellos. Recordemos que la corriente total es de 3.32 amperios, pero recordemos, en un circuito en serie, la corriente total es lo mismo que pasa por los distintos puntos. Digamos que de este punto a este punto es la misma corriente, de este punto a este punto la misma corriente y de este punto a este punto es la misma corriente. La corriente es lo mismo para todas las resistencias, así que ahí ya no hay nada que hallar. Pero sí en el voltaje. En el voltaje recordemos que un circuito en serie, la sumatoria de los voltajes que adquiere cada una de las resistencias es igual al voltaje total. Así que comenzaremos a hallar el voltaje de cada una de estas resistencias. Entonces, para hallar ese voltaje tendremos que usar la ley de Ohm, donde esto hay que llamarle voltaje 1, voltaje 2 y el voltaje X. Entonces decimos que voltaje 1 es igual a la corriente 1 por la resistencia 1, donde esto es, la corriente es 3.32, ya que es la misma para todas, por la resistencia que es de 2. Y esto nos da a 6.64 voltios. Ahora, en la resistencia 2 decimos que el voltaje 2 es igual a la corriente 2 por la resistencia 2. Reemplazamos 3.32 por la resistencia 2, que es de 3. Esto nos da a 9.96 voltios. Ahora, con la resistencia X para hallar su voltaje. Voltaje X es igual entre la corriente X por la resistencia X. Esto es 3.32 por la resistencia X, que es 2.22. Y esto nos da a 3.32 por 2.22, nos da a voltaje X a 7.3704 voltios. Ahora, ya que tenemos los tres valores totales, tenemos aquí la corriente de cada una de ellas y sabemos el voltaje de cada una de ellas, retrocederemos para poder hallar ahora el voltaje de estos dos ramas que están en paralelo. Recordemos que es 3.32 amperios la corriente total, la tensión de 24 voltios y sabemos que aquí en esta resistencia es de 6.64 voltios. En esta resistencia es de 9.96 voltios. Y en esta resistencia, de estas dos resistencias que la convertimos en uno, es 7.3704 voltios. Así que recordemos que en un circuito en paralelo, el voltaje, su diferencia potencial es lo mismo que adquiere cada una de las resistencias. Así que esta resistencia y esta resistencia tienen el mismo voltaje. Pero también recordemos que la corriente en un circuito en paralelo es la sumatoria para hallar la corriente total. Entonces decimos que
esta corriente total pasando por este circuito en paralelo, la corriente se divide. Así que tendremos que hallar la corriente de estas dos resistencias. Así que aplicamos la ley de Ohm, donde la corriente 3 es igual al voltaje 3 entre la resistencia 3. Esto nos da el voltaje, es lo mismo, 7.3704 entre la resistencia 3, que es de 4 ohmios. Y esto nos da a 7.3704 entre 4 ohmios. Esto nos da a 1.8426 amperios. Esta es la corriente de la resistencia 3. Ahora, de la resistencia 4, decimos que la corriente 4, está aquí, es igual al voltaje 4 entre la resistencia 4. Esto es lo mismo, 7.3704 voltios entre 5 ohmios. Y esto nos da 7.3704 entre 5 ohmios nos da a 1.47408 amperios. Así que recordemos que la corriente en un circuito en paralelo es igual a la suma que adquieren cada una de las resistencias. Así que sumando estos dos amperajes, su corriente total es de 3.32 amperios. Confirmando que aquí pasa 3.32 amperios, al igual que aquí 3.32 amperios, ya que es en serie, y en este circuito en paralelo también pasa 3.32 amperios, pero como acá se dividía, la suma de estos dos da este valor. Así que este es todo el circuito mixto, donde primero tenemos que hallar los valores totales, luego, convertido en un circuito en serie, tendríamos que hallar su voltaje independiente de cada uno de ellos, y luego regresando, tendríamos que hallar la corriente de cada uno de ellos. Espero les haya gustado este video y nos veremos en otro video conmigo. Chao, chao.